Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y este es el taller arbóreo y encorchetado. Arbóreo porque hacemos árboles sintácticos y encorchetado porque para poder producirlos primero debemos hacer el análisis de corchetes. Ese es el objetivo de este taller, que podamos hacer análisis de corchetes que ingresemos en este programa o en este otro programa. Nos concentraremos en el primero, que es el que usamos con más frecuencia. El segundo solo lo mostraré. Este taller es útil en cursos de morfosintaxis, sintaxis, lingüística y gramática. Muy importante tener en cuenta los siguientes disclaimers o advertencias o consideraciones si usted usa este taller para un curso que no sea Link 6010 Lingüística General, Link 6050 Morfosintaxis o ESPA 3013 Introducción a la Lingüística Compendio. Si está usando este taller para una clase que no es ninguna de esas tres, los siguientes disclaimers son importantes y rapidito pasamos a crear estructuras de corchetes para dibujar árboles sintácticos nítidos con sus líneas muy nítidas y simetría geométrica gracias a la ayuda de estos programas computarizados. Consideraciones o disclaimers. Primero, estamos trabajando con árboles reduccionistas. El reduccionismo sintáctico es una escuela muy particular dentro del minimalismo que supone que las estructuras pasan de la etapa de procesos a la forma lógica dentro del modelo de generación lingüística. De modo que no estamos considerando la etapa de estructuras, sino que estos árboles proponen un estadio en el que se brincaría ese paso y en el que pasarían a forma lógica estructuras semiformadas o incompletas. El reduccionismo es importante porque nos ayuda a entender los conceptos de núcleo, complemento, adjunto, cómo estos conceptos en realidad se refieren a posiciones y no a objetos léxicos, pero no tiene un fin exhaustivo de describir toda la estructura sintáctica en todos sus componentes. Tiene solamente un fin inicial de cómo se da la derivación primariamente léxica. Este disclaimer es muy importante. Si les interesa este tema, me pueden consultar. Al final del video les doy mi dirección de correo electrónico y les puedo hablar sobre el reduccionismo y cómo se usa principalmente como fuente didáctica o de descubrimiento dentro del minimalismo. Esas consideraciones se traducen en la práctica en que los árboles que trabajaremos no consideran la operación de movimiento, consideran solamente fusión y adjunción, pero movimiento no se considera o la teoría de los espejos todavía no se considera. Tampoco trabajamos con la categoría funcional de little v o sintagma v pequeña. V minúscula no lo trabajamos todavía. Si les interesa esta categoría, la trabajamos o trabajamos con ella en el curso Link 6050 Morfosintaxis, que es más teórico y más avanzado dentro de los constructos abstractos de la teoría sintáctica formal de la actualidad. Otra consecuencia es que trabajamos con el sintagma tiempo o el tense phrase y el sintagma cláusula o sintagma complementador, el complementizer phrase, desde una noción presumida. Se presume que existen y que son núcleos que llegan y se fusionan sin llenar la posición de especificador. Esa advertencia es importante porque, como sabemos los que trabajamos en el minimalismo, el sintagma tiempo siempre va a tener la posición de especificador llena por el objeto léxico que a fin de cuentas ocuparía la posición de sujeto o cumpliría con el principio de proyección extendido. Ese principio todavía no se aborda en la etapa reduccionista, que es una etapa de descubrimiento para llegar al minimalismo. De modo que el sintagma tiempo va a aparecer por defecto, por default, y no va a llenar la posición de especificador. Es muy importante también considerar que estas estructuras se remiten al modelo de generación lingüística. Por otro lado, trabajaremos con representaciones resumidas
que representaremos, valga la redundancia, esos diagramas van a estar en el triangulito. Así que vamos a usar el esquema del triangulito de forma redundante porque lo vamos a marcar en las palabras y también va a aparecer en el programa sintáctico. Exploremos los programas y comencemos a trabajar ya. Comencemos por conocer los programas. Estamos en PHP Syntax Tree. Este programa es el que más yo uso y el que usaremos en este taller. Funciona a base de una plataforma abierta donde se colocan, donde se dibujan las escrituras, las estructuras, o donde se copian y pegan desde un documento de Word o desde un Notepad. Yo voy a crear ahora mismo con ustedes la estructura básica de todas las lenguas, que comienza con el núcleo A llega a la posición de núcleo, selecciona en la posición de complemento a B. Aquí tenemos una fusión. Como hay una fusión, hay una proyección. En este caso hay una proyección intermedia. Observen que este es el resultado de esta fusión, de modo que todo él es una proyección, y esta estructura tiene posición de especificador, así que llega C en la posición de especificador y C se fusiona a todo esto y finalmente se genera el sintagma A, que incluye al sintagma A y a toda la estructura. Notarán que el número de corchetes abiertos tiene que coincidir con el número de corchetes cerrados. Presionamos Draw y aparece la estructura. Una vez aparece la estructura, le damos doble clic y se le guarda en los downloads o donde usted quiera configurarlo. Uno lo guarda y luego le da copy paste y lo pega en el documento de Word o donde esté trabajando. ¿Qué herramientas tiene? Muy pocas y muy fáciles. Lo que me gusta de este programa es que es minimalista. Aquí le podemos cambiar el font, le podemos cambiar el estilo y la tipografía, el tamaño, el color. A mí no me gusta usar el color porque incluyen rojo y el rojo no es muy didáctico. El tipo de líneas, yo siempre tengo este recuadro marcado porque me gustan las líneas rectas. La identificación, les voy a enseñar lo que es. Vamos a suponer que esta estructura tiene un adjunto, llega al adjunto D, pues ocurre recursión, de modo que se repite la etiqueta del sintagma, sintagma A. Pues estos numeritos, el 1 y el 2, aparecen si le dan auto subscript, si marcan esta casilla. Estos numeritos no representan ninguna propuesta formal o teórica, no son identificadores epistemológicos, son identificadores operacionales. Es simplemente para distinguir que este sintagma es otro distinto de este. Nosotros sabemos que es el mismo teóricamente, pero nos ayuda a identificar el alcance de cada uno. Por ejemplo, si voy a hablar del sintagma A1, pues sé que el alcance de ese sintagma es este. Por lo tanto, sintagma A1 representa adjunción. Aquí tenemos un objeto léxico, llega a otro objeto léxico, se adjuntan exocéntricamente, de modo que el sintagma no crece, no se proyecta. Este tampoco se proyecta porque si no sería un núcleo, y se repite en la misma jerarquía, el sintagma A. Este sintagma contiene a este y contiene a este, pero no es el resultado de proyección, sino de adjunción. Pues me sirve llamarle número 1 porque el número 1 me identifica que estoy hablando de este alcance. Hasta aquí. Mi análisis va a ser hasta aquí. Si me refiero a SA2, pues ya estoy entrando en el detalle de todo lo que se incluye dentro del SA2. Y SA2, pues sabemos que A ocupa la posición de núcleo, llega al complemento B, si ocurre fusión, se proyecta y crece, como yo digo, entre comillas, crece a una proyección intermedia porque todavía tiene un requisito, una necesidad combinatoria que es llenar la posición de especificador. C cumple esa posición de especificador, de modo que le satisface la necesidad, vuelve a crecer y crece al sintagma A.
Para eso es para lo que sirve el AutoSubscript. En los cursos de introducción yo tiendo a quitárselo para que los estudiantes no se confundan. Triangles indica si quieres resumir estructuras, el triangulito que dibujamos a mano, pues aquí te lo dibuja bien bonito con las dimensiones correctas de un triángulo. El otro programa es R Syntax Tree. Es un poco más complejo, tiene muchas opciones. No las vamos a verificar todas, pero funciona de la misma manera. Usted hace su análisis arbóreo y luego aquí coloca ese análisis y genera la estructura. Con tiempo lo pueden explicar porque tiene muchas opciones que pueden ser positivas y pueden usarse para representar más claramente algunas estructuras. No vamos a entrar en ese detalle en este taller, así que queda de ustedes si lo quieren explorar. Bien, vamos a usar este programa. Comencemos con las estructuras. El novio de Gastón durmió en el sofá. ¿Cómo vamos a comenzar esta estructura? ¿Cuál es el núcleo léxico sintáctico, el núcleo de proyección léxico sintáctica de esta oración? Desde un punto de vista reduccionista, dormir. Vamos a colocar la V, que es la categoría de la palabra, el rasgo categorial. Escribimos dormir y como es una proyección máxima y mínima, es una proyección mínima, ocupa la posición de núcleo. Una proyección mínima ocupa la posición de núcleo y tiene una necesidad combinatoria, tiene que combinar con otra palabra, así que tiene que llenar la posición de complemento. En este caso, la posición no es una posición de complemento. En este caso, dormir es un verbo inergativo, así que contesta la pregunta ¿quién duerme? Pues ¿quién duerme? El novio de Gastón. Como está, vemos dormir que está en esta posición, el novio de Gastón está a su izquierda, pues colocamos sintagma determinante. Podemos hacerlo en mayúscula, minúscula, como ustedes deseen, el novio de Gastón. Aunque el programa marca los triangulitos y especifica si la estructura está resumida o no, yo prefiero siempre también marcar esa distinción en el texto. Así que dejo un espacio y vamos a insert. No, a ustedes no les aparece el insert, pero yo lo que estoy haciendo en Word es dándole insert y luego insert voy a symbol y busque el triangulito y ahí le coloco el triangulito y luego le borro el espacio, y ahí está el SD triangulito. Significa que no voy a entrar en el detalle de esa estructura interna, sino que le estoy indicando al lector que todo lo que hay ahí es un sintagma determinante ya proyectado. Por lo tanto es una proyección máxima y por eso le puede llenar una necesidad al núcleo, que es dormir, una necesidad combinatoria. Pues si le llenó una necesidad, ¿qué ocurrió? Fusión, pues quiere decir que dormir se fusionó con el novio de Gastón. Proyección intermedia o máxima. Máxima, porque ya dormir no necesita nada más mínimo para producir una oración en español. Y aquí tenemos el sintagma verbal. ¿Vieron lo que hice? Coloqué sintagma verbal afuera, ese es el producto de la fusión. Esta es la fusión, ¿verdad? Pues sintagma verbal afuera y luego lo encierro. Aconsejo que si quieren ir verificando si lo están haciendo bien, si están haciendo bien el corchete, vayan poco a poco copiando y pegando cada estructura en el programa. Eso cuando yo aprendí a usar el programa, eso era lo que hacía. Entonces iba, por ejemplo, copiaba, iba al programa, le daba paste, vamos a ver si voy bien. Sí, voy bien. La estructura es tal como se supone que sea. De modo que voy por buen paso, puedo continuar.
Ya verificamos, pues continuamos con la estructura. ¿Qué faltaría ahora? ¿Qué vendría ahora en esa oración? Tenemos que más, además de el novio de Gastón dormir. Esa es la estructura mínima según el modelo de generación lingüística. Dormir solo necesita para combinarse y formar una oración mínima en español. Semánticamente, es decir, en la forma lógica, solo tiene que contestar quién duerme. De modo que lo que está ahí de más sería un qué, un adjunto. En este caso el adjunto es en el sofá. En el sofá es de categoría preposicional. No tengo que especificar su estructura interna. Así que lo escribo de esta manera. Y como es un adjunto, ocurre adjunción. El proceso es exocéntrico. Como saben, si el proceso es exocéntrico, quiere decir que no hay proyección, sino que la adjunción produce recursión. Al haber recursión, se repite la jerarquía de sintagma. Así que otra vez este es el producto de la adjunción. Lo encerramos en corchete, lo encerramos en corchete. Verificamos si lo estamos haciendo bien. Copy paste. Muy bien, aquí está dormir. Selecciona el novio de Gastón. Se proyecta en sintagma verbal léxico. Llega el adjunto en el sofá. Proyección máxima, quiere decir que hay adjunción. Y la recursión del sintagma verbal, que contiene a todos los demás. Observen que el adjunto es un adjunto, no es necesario para formar una oración mínima. En español yo puedo formar una oración con Gastón durmió. El novio de Gastón durmió y ya es una oración. En el sofá contesta preguntas adicionales y viene por razones semánticas, no por razones combinatorias o sintácticas. Sin embargo, sigue estando debajo del alcance del verbo. Eso significa que cuando en la forma lógica, recuerden el modelo de generación lingüística, en la forma lógica, si cuando esto pasa a forma lógica, ya aquí en los procesos, cuando llega la información de que fue en el sofá que durmió, ya toda esta información, ya el dormir y quién durmió ya estaba claro. Ya todo esto estaba claro cuando esto llegó y se procesó en la forma lógica. Eso es lo que representa la estructura sintáctica. ¿Qué nos faltaría entonces? El tiempo, que es la categoría, el núcleo funcional que marca la oración. Es la oración, lo que antes era sintagma oracional o sintagma inflexión. No vamos a hacer análisis del tiempo todavía porque las estructuras son reduccionistas. Así que es un núcleo. Como es un núcleo, él solito va entre corchetes y se está fusionando. Esto significa que está ocurriendo fusión de este núcleo. Este núcleo está escogiendo todo este sintagma en su posición de complemento. Entonces, si lo puso en su posición de complemento, significa que hubo fusión. Como el análisis es reduccionista, no estamos llenando la posición de especificador de T, pues se proyecta T a sintagma T y se forma la oración. En las clases a veces estamos identificando T con la morfología del verbo. Durmió, pues aquí pondríamos la O más o menos para representar que aquí en la estructura, que son en las primeras estructuras tarsánicas que pasarían a forma lógica, pues esa T representaría por lo menos el tiempo. O en otros cursos colocamos pretérito en este caso con estos corchetes, con las llaves, que se usan para que el programa no los confunda con estos otros corchetes. Sin embargo, como el análisis es reduccionista, ese tipo de marca no tiene que estar en T, es opcional. Lo que sí tiene que estar claro es todas las proyecciones léxico-sintácticas, es decir, las iniciales, las que comienzan la estructura. Pues ya tenemos la oración, vamos a verificar si la estructura está correcta. Copiamos, pegamos, dibujamos,
Sí, la estructura está correcta. Pues si quisiera dibujarlo, vamos a verla rapidito. Dormir, selecciona el novio de Gastón en una posición parecida a la de especificador, se proyecta sintagma verbal léxico, llega en la posición de adjunto en el sofá, se recursa, hay recursión, y llega al tiempo, se forma entonces la oración mínima, una oración que diría Tarzán. Tarzán tendría la noción de que esto fue en el pasado, el novio de Gastón dormir en el sofá. Vamos a ponerle su pretérito para que sea más expresivo. Pretérito. Copiamos, pegamos, y ahí está. Quiero guardar esto, le doy clic. En mi caso yo siempre uso el desktop y le voy a llamar novio Gastón taller encorchetado. Se me grabó en el desktop, la busco, le doy copy y la pego en mi Word, paste, y ahí está. Ya obtuve la estructura. Preguntas, dale hacia detrás y repite los primeros minutos del video para que me vuelvas a escuchar y veas los pasos, o prosigue y practica más con las próximas oraciones. Los bolígrafos tuercen pasas. El verbo es torcer. Torcer es el núcleo, es de categoría verbo. Observen verbo, espacio, torcer. En este caso sí que llena la posición de complemento. Nos preguntamos qué tuerce. Tuerce pasas. Pasa es categoría N desde el punto de vista reduccionista. Todavía no hemos estudiado el sintagma determinante a fondo en el reduccionista, ni tampoco hemos estudiado little n, little v, ni little n. Eso en el curso Link 6050 morfosintaxis, a los que les interese. Seguimos. Torcer, pasas, perdonen las digresiones. Hay una proyección, pero la proyección es intermedia. Este sería un objeto léxico parecido a A, este a B en la estructura mínima, y este sería A barra. Observen otra vez que empiezo por la posición de núcleo, hago fusión, en este caso la fusión se da a la derecha porque es la posición de complemento, acá se dio a la izquierda porque era una posición parecida a la de especificador. Se forma una proyección intermedia, el producto de la fusión va afuera y la encierro en corchete porque es un nuevo constituyente grande. Ahora vamos a hacer una sola cosa. Le falta una necesidad. ¿Quién tuerce? La pregunta desde el punto de vista semántico de forma lógica, ¿quién tuerce? Pues los bolígrafos. Pues los bolígrafos van a llegar a fusionarse, pero esta vez a la izquierda en la posición de especificador. Son un sintagma determinante. A mí me gusta siempre poner el triangulito de que lo estoy resumiendo. ¿Cuál es el producto de esta segunda fusión? Observen que todo este es el especificador y se fusiona con todo esto. El producto de esa fusión es el sintagma verbal. Como es el producto, va afuera y lo encierro todo entre corchetes, que es una nueva sola cosa, una unidad mínima. Imagínenselo como una muñequita rusa. Todo el sintagma verbal entonces puede ser escogido por el núcleo T para ser colocado en su posición de complemento, en la posición de complemento del núcleo T. En este caso tuercen es presente. Encerramos T entre corchetes porque todo esto se fusiona a todo esto. En esta estructura no hay adjuntos, así que es pura fusión. Y se proyecta el resultado de esta fusión de esto más esto. Este es un nuevo núcleo. Y ese nuevo núcleo, que es la oración, en el sentido de la oración, escoge a toda la parte léxica del verbo como complemento y se forma el sintagma tiempo o la oración, en este caso la oración reducida o tarzánica.
la oración plenamente léxica. Le damos copy, le damos paste, draw, y ahí está la estructura. Torcer, posición de núcleo, pasas, posición de complemento, V barra, proyección intermedia, los bolígrafos en la posición de especificador, logran que haya la proyección máxima del sintagma verbo. Aquí se acabó la proyección del verbo, la proyección léxica del verbo, ya es una proyección máxima, cumplió con todos sus rasgos categoriales, y entonces todo esto puede ser escogido como complemento de un nuevo núcleo que llega. Este núcleo es uno nuevo, selecciona al SV en la posición de complemento y se proyecta en la oración mínima. Presente los bolígrafos torcer pasas. Recuerden que es reduccionista, estamos en infinitivo porque este es un primer paso, pero en la estructura minimalista sí que llegamos a toda la explicación. Eventualmente los bolígrafos se mueven acá arriba, el sintagma tiempo tiene posición de especificador, se van llenando todos los rasgos de tiempo, persona, género, número y se forma la oración completa. Pero en este curso, en este taller, nos quedamos en la parte meramente introductoria, la parte reduccionista. Le damos clic, lo grabamos, en este caso le voy a llamar torcer pasas, taller encorchetado. Ya lo grabé, lo busco en el desktop, copy, y paste, y ahí está. Torcer, pasas, proyección, creció un poquito, llegó los bolígrafos, le llenó su otra necesidad, contestó su otra pregunta, creció a su máximo crecimiento, así que puede llenarle la necesidad a otro núcleo, que es el T. Observen el algoritmo. AB, A barra, C, SA y SA se convierte en la posición de complemento de otro núcleo. Digamos Z, Z más SA, SZ y así consecutivamente. Los estudiantes completan con ánimo estos ejercicios. Ya podemos ir un poquito más rapidito. Ya hemos adquirido la destreza. Completar se fusiona con SD estos ejercicios. ¿Por qué no lo fusioné con ánimo? Porque con ánimo no le llena ninguna necesidad mínima. Si coloco con ánimo en la posición de complemento, estaría prediciendo que el verbo completar en español siempre ocurre con un sintagma de tipo con algo, un sintagma preposicional, y esa predicción no es la que yo quiero hacer, no es verdadera, es una predicción falsa. La predicción verdadera es que completar siempre se completa con algo, con lo completado, y no con algo. Siempre completar llega o requiere desde su posición de núcleo tener un complemento. Hay que completar estos ejercicios. Estos ejercicios llenan la posición de complemento. No tenemos sintagma, tenemos proyección intermedia porque nos falta contestar quién completa o quiénes completan. Esta proyección intermedia se convierte en todo un constituyente que se fusiona al especificador, los estudiantes. Yo siempre copio el triangulito. Si quiero verificar si voy bien, copio y pego. Vamos a ver si no cometí algún error. Le doy paste. Muy bien, voy bien. Completar estos ejercicios, proyección intermedia. Llegó los estudiantes a la posición de especificador. Me falta entonces el producto de esa segunda fusión. El producto de esa segunda fusión ya es un sintagma verbal, así que va fuera de los corchetes. Pero él solito es un solo producto, así que corchete afuera, corchete adentro. Vamos a ver si vamos bien. Pues sí, completar esos ejercicios, proyección intermedia,
especificador, los estudiantes, proyección máxima. Ya tenemos la proyección máxima del verbo, lo que significa que desde el punto de vista léxico-semántico, este verbo, para combinarse, para llegar a la sintaxis, necesita lo completado y quien completa. Y ya todo esto estaba claro en los procesos, ya todo esto estaba claro aquí, en la mente de Tarzán, como yo digo, o del robot, cuando se añadió una información adicional que contesta cómo lo completaron. En este caso es con ánimo. Todo esto es lo que es mínimo para que se forme el sintagma verbal. Con ánimo es algo de más, así que es el adjunto. Los adjuntos, como son movibles, los podemos colocar delante o después. Yo respeto la oración original, así que en este caso lo colocamos después. Con ánimo iría él solito entre corchetes, porque se está adjuntando a todo el sintagma verbal anterior. Con ánimo, la palabra con es una preposición, de modo que esta categoría, la categoría que tiene con ánimo, es preposicional, es un sintagma preposicional. SP, copiamos el triangulito, con ánimo, hubo una adjunción, de modo que el producto de esa adjunción es el mismo sintagma verbal, no crece, no le llena ninguna necesidad, no se lo come, no le quita el hambre, sino que le añade algo más. Todo ese sintagma verbal con corchete delante, corchete detrás. Ay, déjame verificar. Sí, este soy yo dramatizándolo a usted. Déjame verificar si voy bien. Y ustedes en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver si vamos bien. Vamos a copiar y pegar. Pues copiamos. Pegamos. 7 y 7. Quiere decir que vamos por buen camino. Le doy draw. Correcto. Completar estos ejercicios. A, B, A barra. Llega a C, S, A. De modo que esta es la estructura mínima. Con ánimo es algo que está de más, es un adjunto. Se adjunta, no se fusiona. Se adjunta porque sí, porque se quiso añadir esta información y no porque haya una necesidad combinatoria para que se forme una oración mínima. Esto no es mínimo, esto está de más. Así que llega, se fusionan. El SV no crece, sino que se recursa, no se proyecta, sino que hay recursión. Pero muy importante, con ánimo contesta cómo se llevó a cabo la acción de completar, desde el punto de vista de forma lógica o desde el punto de vista de la semántica. De modo que en la sintaxis, como tenemos un compromiso con representar la semántica por el principio de composicionalidad, ese con ánimo tiene que estar dentro del dominio del sintagma verbal. Así que aunque no hay proyección, este sintagma sí me dice, o la estructura sintáctica sí me dice que ese con ánimo está en el dominio del verbo. En términos de redacción, o los que estudian gramática o redacción, pues lo que nos dice esta estructura es que ese con ánimo es un modificador del verbo. Lo que le llaman en gramática tradicional eso de modificador. Pues aquí está representado. Mírenlo aquí. Pues que nos faltaría T. En este caso completan, T es presente, es un núcleo, así que él solito va encerrado entre corchetes. Le colocamos su rasgo de presente. Todo este núcleo escoge a todo esto como complemento. Así que dentro de esa posición de complemento hay un montón de cosas. Hay un sintagma que pasó por adjunción y pasó por dos fusiones. La fusión primaria que llenó la posición de complemento, la fusión segunda o secundaria que llenó la posición de especificador y la adjunción que tuvo después con la frase con ánimo. Que este núcleo escoge algo heavy, escoge algo grandecito. Por eso es la oración y se forma. El producto de esa fusión es la formación del sintagma tiempo, que involucra desde aquí hasta todo eso. El paso del copy-paste. Copiamos, pegamos.
copiamos la estructura, pegamos, 99, buena señal, le damos draw y ahí está. Completar estos ejercicios, posición de complemento, proyección intermedia, los estudiantes llenan la posición de especificador, hay proyección al sintagma verbal, llega el sintagma preposicional con ánimo como adjunto, ocurre adjunción, de modo que el sintagma verbal no crece más, sino que se repite, pero esa repetición es importante porque me muestra que este sintagma contiene esto y contiene esto también, de modo que en la forma lógica con ánimo modifica la acción de completar. Todo esto ocupa la posición de complemento de un nuevo núcleo. T se fusiona y escoge a SV en su posición de complemento y genera el sintagma tiempo, que sería la oración desde un punto de vista, como yo digo en broma, tarsánico, que es hasta donde llega el reducción sintáctico. Vamos a llamarla ejercicios con ánimo. Taller, ¿cómo le estoy llamando? Encorchetado. Vamos a grabarla en el desktop. El desktop, la buscamos. Damos copy. Y paste. La pegamos. Si esto pasa, trato de que queden las oraciones al ladito de su estructura, o arriba o debajo. Así que le doy enter hasta lograr que se correspondan una con la otra. Entonces ya tenemos la estructura. Completar esos ejercicios, los estudiantes, sintagma verbal, adjunto con ánimo, sintagma verbal escogido por el núcleo tiempo y sintagma tiempo o tense phrase, que sería la oración. Importante, ¿por qué con ánimo no puede estar aquí debajo? Porque si coloco completar con ánimo aquí, estaría diciendo que el verbo completar siempre ocurre con una preposición. Y eso no es cierto. El verbo completar sí que siempre ocurre con un sintagma determinante. Completé la tarea, completé el ejercicio, o con un sintagma nominal, completé ejercicios, pero es falso que completar ocurra en español con un sintagma preposicional. Completé con ejercicios, no decimos completé con ejercicios, ni tampoco decimos completé en ejercicios o completé para ejercicios. De modo que con ánimo no debe estar aquí, sino que debe estar en la posición de adjunto. Gastón hizo la tarea fácil. Nos encontramos con una oración ambigua. Esta no era ambigua porque ya con ánimo estaba al ladito del verbo. Por lo tanto, ya me decía que modificaba al verbo. Ya la redacción estaba desambiguada. Y yo sabía ya que esta era la estructura que correspondía a esta oración por el principio de composicionalidad que exige una interpretación para una estructura. Pero en este caso, Gastón hizo la tarea fácil, puede tener dos significaciones o dos interpretaciones. Una interpretación es que Gastón hizo que la tarea fuera fácil, y la otra interpretación es que Gastón hizo una tarea que es fácil o que era fácil. Había muchas, estaba fácil, la difícil, la intermedia, y él hizo la fácil. Gastón hizo la tarea fácil. Esa es la interpretación B. En la interpretación A, él provocó que la tarea fuera fácil. Pues, ¿cómo la estructura sintáctica representa esa diferencia semántica? Pues con las nociones de adjunto, especificador, complemento, núcleo, etc. Que nosotros vamos a analizar a través de los corchetes. Comenzamos con el verbo hacer. En la interpretación A, él hizo que la tarea fuera fácil, de modo que fácil vendría siendo un adjunto que modifica a toda la acción de hacer la tarea. Por lo tanto, todo esto estaba claro antes de que forma lógica interpretara
esta información adicional. Tenemos hacer, que escogería entonces. En su posición de complemento escoge la tarea. Esa sería la oración mínima. Gastón hizo la tarea. Se forma una proyección intermedia, porque todavía no ha contestado quién hizo. Voy a volver para que paso 1, hacer. Paso 2, llena posición de complemento. Paso 3, esa fusión tiene un producto que es la proyección intermedia. Este verbo crece a proyección intermedia. Ya no es hacer, ahora es hacer la tarea. Como es un producto de fusión, lo encerramos en corchetes. Y todo esto puede entonces fusionarse al especificador, que es Gastón, que es de categoría N. Especificador se fusiona a la proyección intermedia. Esa fusión da como resultado un sintagma verbal, por lo tanto lo encerramos entre corchetes abarcadores. El sintagma incluye todo lo que está ahí adentro. Y entonces tenemos el adjunto, que sería fácil. ¿Verdad? Ya todo esto estaba claro cuando se contestó cómo fue que hizo esa tarea. Hizo que fuera fácil. Que hizo la tarea y provocó que fuera fácil. Fácil es categoría adjetivo, los adjuntos por excelencia. Se adjunta de modo que el resultado de la adjunción de esto con esto es el mismo SV, no crece, no le llena el hambre de nada, sino que está de más. Como es el resultado, lo colocamos entre corchetes, lo acabo de hacer. Ay, vamos a ver si vamos bien. Pues dale, vamos a ver si vamos bien. Copiamos, pegamos. 7, buen camino. Sí, vamos bien. Hacer la tarea, proyección intermedia, especificador, sintagma verbal, adjunto fácil, sintagma verbal que contiene al adjunto modificando a todo esto. A Gastón hacer la tarea, ¿cómo la hizo? Hizo que fuera fácil. Pues entonces fusionamos a T. T se fusiona a todo lo demás. En este caso hizo, es pretérito. La fusión de T y el sintagma verbal que contiene dos fusiones, fusión de complemento con tarea, fusión de especificador con Gastón, y una adjunción, la adjunción del adjetivo fácil. Todo eso está fusionándose en la posición de complemento. Todo esto es el complemento del nuevo núcleo T. Hubo fusión, así que hay un producto de crecimiento. T creció a ST. Como creció, se proyectó. Lo encerramos entre corchetes. Copiamos. Pegamos. 9, buena señal. Damos draw. Ahí está, correcto. Hacer la tarea, Gastón, núcleo, complemento, especificador, sintagma verbal, proyección máxima, llega el adjunto, no hay proyección sino adjunción, de modo que SV se repite, hay recursión, llega T, escoge a todo esto en la posición de complemento, hay fusión aquí y T, por fusionarse con SV, crece a sintagma tiempo. Le damos clic. Tarea fácil A, porque esta es una de las interpretaciones de esa oración ambigua. Taller encorchetado. La grabé en el desktop. Vamos a ver. No, no la grabé en el desktop. Así que si eso les pasa, yo lo que hago es que vuelvo y presiono. Y entonces la grabo en el desktop, aunque esté duplicada. Tarea fácil A, taller encorchetado. Aquí está. Copy. Paste. Y aquí tenemos la interpretación A. Hacer la tarea, Gastón, fácil, pretérito. Vamos a la interpretación B. Mírenla una vez más. Denle pausa si necesitan verla y analizarla.
Ahí se los dejo para que le den pausa. Y vamos a la interpretación B. Gastón hizo una tarea que es fácil. Pues Gastón hizo la tarea fácil. Si la interpretación es que hizo una tarea que es fácil, pues entonces tendríamos el verbo hacer. Y si la tarea es fácil, pues quiere decir que en esta segunda interpretación de la oración original, Gastón hizo la tarea fácil, pues significa que fácil es un adjetivo de tarea. Entonces en esta segunda interpretación, fácil estaría modificando a tarea, estaría en el alcance sintáctico de tarea y no en el alcance sintáctico de hacer como estaba en la interpretación A. Estaba en el alcance sintáctico de hacer. Aquí está en el alcance sintáctico de tarea. Pues lo podemos meter ahí adentro y hacer la estructura resumida. Insert symbol triangulito. La tarea fácil, ya está. No tengo que especificar la estructura de fácil dentro de ese sintagma determinante. Hacer la tarea fácil produce una proyección intermedia que encerramos en corchetes. Todo esto se fusiona al especificador. Gastón. Gastón se fusionó a toda la proyección intermedia. Produce un sintagma verbal que encerramos en corchete. Ese sintagma verbal se fusiona al núcleo tiempo que está en pretérito. Ese núcleo pretérito fusionado con el sintagma V en su posición de complemento genera el ST que encerramos corchete adentro, corchete afuera, o corchete a un lado, corchete al otro. Copiamos, pegamos, 7, buena señal. Ahí está. Gastón hacer la tarea fácil. Y fácil dentro del alcance de tarea. Aquí adentro. Dentro del alcance realmente de la, que es el núcleo de este sintagma determinante. El núcleo es la. Así que tarea fácil, la. La tarea fácil. Todo en este alcance resumido. Hacer la tarea fácil, posición de complemento, proyección intermedia, posición de especificador, sintagma o proyección máxima sintagmática, núcleo que escoge a todo esto como complemento y se proyecta en sintagma tiempo. Presionamos. ¿Cuál fue el nombre que le dimos? Tarea fácil B. El otro era el A, así que esta es tarea fácil B. Taller encorchetado. La damos. Copiamos. Y pegamos. Y ahí está. Hacer la tarea fácil, Gastón, sintagma verbal y sintagma tiempo. Miren la diferencia entre esta interpretación. En la forma lógica tiene esta estructura interna sintáctica y esta interpretación en la forma lógica tiene una estructura bien distinta en la sintaxis. Una estructura interna bien distinta. Así que a veces lo que vemos afuera es una sola cosa que en realidad corresponde a dos adentro. Ese es el fenómeno tan hermoso de la ambigüedad. Gastón hizo la tarea fácil afuera. Tiene una apariencia, pero en realidad adentro son dos estructuras las que están aquí interactuando. Digo que es hermoso desde el punto de vista lingüístico, pero es lo peor que puede ocurrir en la redacción, como sabrán los estudiantes que han tomado redacción conmigo. Porque al ser ambigua, pues es confusa, puede tener más de una interpretación y no comunica efectivamente. Pero como en la lingüística el objetivo no es la comunicación, no nos importa, pues lo analizamos como algo digno de estudio. Continuamos a la próxima y última estructura. Minerva correrá motora seguramente. Aquí tenemos otro tipo de ambigüedad. Según una interpretación, ese seguramente significa que, vamos a ver qué signo usé, los L es igual. Interpretación A
Minerva correrá la motora de manera segura, es decir, que seguramente modifica a la acción de correr o a la acción de correr motora, o mejor dicho, seguramente modifica a la acción de que Minerva correrá motora. Y en la interpretación B, ese seguramente es un marcador de discurso. En la interpretación B yo estoy diciendo usando seguramente para predecir que quizás mañana Minerva correrá motora. Así que la interpretación B significaría seguramente Minerva correrá motora. Estaríamos usando el seguramente con un valor predictivo, marcando el discurso, marcando que yo opino que seguramente ella correrá motora, o que no opino, sino que pronostico que Minerva correrá motora. Así que sería como un pronóstico o una predicción. ¿Qué nos dice esto? Que probablemente en esta interpretación seguramente tiene la estructura de adjunto parecida a esta, está en el alcance de SV. Y en esta otra interpretación, ¿en qué alcance estaría? Vamos a verlo ahora que hagamos la estructura. Pues para la interpretación A, pues tendríamos correrá, que es el verbo, correr, que corre la motora, así que en este contexto, correr tiene dos necesidades, quién corre, qué corre y quién corre, pero a veces correr solamente necesita quien corra, y ya con eso forma una oración mínima. En este caso particular, pues correrá motora. En este caso no es un SD, es un N, motora. Motora está en la posición de complemento, correr en la posición de núcleo, ocurrió fusión, así que el núcleo se proyecta a una proyección todavía intermedia. Cerramos entre corchetes. ¿Por qué todavía intermedia? Porque ¿quién corrió la motora? Pues llega el especificador, Minerva, ocurrió fusión del especificador con la proyección intermedia hasta aquí. Así que ya sabemos qué corrió y quién corrió, pues ya el verbo crece a sintagma verbal, hay proyección. Lo encerramos en corchet. Y ahora entonces podemos contestar, ya que todo esto está claro, podemos contestar cómo lo hizo. Pues lo hizo seguramente. Aquí llega el adjunto se adjunta a todo esto, así que el SV no crece, sino que se recursa, se queda igual, lo encerramos entre corchetes, y todo esto puede asumir la posición de complemento de un núcleo nuevo que llega, que es T, en este caso es futuro, fut, T, este núcleo escoge a todo esto en la posición de complemento y crece a sintagma tiempo. Escoge a todo esto en la posición de complemento, que es un sintagma verbal que tiene dos fusiones, fusión para llenar complemento, fusión para llenar especificador, y una adjunción en la que contesta el cómo. ¿Cómo corrió Minerva la motora? De manera segura o seguramente. Vamos a verificar. Ahí. Copiamos. Pegamos. Le damos a draw. Perfecto. Correr, posición de núcleo. Motora, posición de especificador. Proyección intermedia. ¿Quién corrió? Minerva. Proyección máxima sintagmática, sintagma verbal. Llega el adjunto sin ninguna motivación, no para llenar ninguna necesidad mínima, sino para contestar algo adicional que no necesariamente hace falta para formar una oración. Es seguramente, pero se recursa al sintagma verbal, por lo tanto se repite la categoría sintagma verbal, lo que significa que seguramente modifica el verbo. Seguramente modifica a todo esto, a cómo corrió la motora Minerva. Todo ese sintagma verbal, incluyendo a seguramente, incluyendo a sus dos fusiones, es el complemento de un nuevo núcleo, T. Escoge a esto como complemento, hay fusión, como hay fusión se proyecta y crece a sintagma tiempo, que sería la oración
reducida o la oración reduccionista, la oración tarsánica. Minerva, correr motora seguramente, diría Tarzán. Le damos clic, clic, clic. Yo lo grabo en el desktop. Minerva motorizada A, porque esta es la primera estructura. La buscamos en el desktop. Minerva motorizada. Copiamos. Y pegamos debajo de la interpretación A. Le pueden dar pausa para que lo analicen. Correr motora, proyección intermedia, Minerva, proyección máxima, adjunto, sintagma verbal y futuro. ¿Por qué no puedo colocar seguramente aquí? Correr seguramente, porque estaría prediciendo que el verbo correr siempre ocurre con un adverbio de este tipo. Fácilmente, difícilmente, seguramente. Y eso no es verdad. Puede ocurrir con un nombre o con un determinante, pero no con un adjetivo de forma mínima. No es súper necesario que esté ese adverbio o adjetivo. En la interpretación B que habíamos dejado pendiente, seguramente se convierte en un marcador de discurso. Por lo tanto, estaría en el alcance de T. Sería un adjunto, pero T. Llegaría una vez todo estaría claro. La oración estaría enunciada y marcaría cuál sería el sentido de la oración. Así que modificaría ya toda la predicación. Tenemos correr, que es el núcleo, se fusiona a motora, proyección intermedia, especificador, quien corre, Minerva. Como llega al especificador, ya el verbo cumplió sus necesidades, así que creció a sintagma. Ese sintagma verbal ya entonces es escogido por el núcleo T en futuro y se forma el sintagma tiempo. Si queremos verificar si vamos bien, copiamos, pegamos 77, buena señal, y está correcto. Correr motora, proyección intermedia, Minerva, proyección máxima, nuevo núcleo tiempo, escoger el sintagma verbal en la posición de complemento, sintagma tiempo, la oración mínima, Minerva, correr motora. Y ahora llegaría seguramente. Lo podemos colocar delante o detrás. Seguramente es adverbio. Hubo adjunción. Esto se adjuntó a todo esto, de modo que el ST no crece más, sino que se repite, se recursa, hay recursión. Y tendríamos esta estructura. Copiamos, pegamos. Minerva correr motora, Minerva correrá motora en futuro y seguramente. En este caso, seguramente se va convirtiendo en un marcador de discurso. Yo opino o yo pronostico que todo esto pasará. Ya está claro, ya están claras las necesidades léxicas de correr para combinarse y también cuándo, cómo ocurrirá el futuro, el tiempo. Y una vez está expresada toda esa predicación, seguramente la modifica o le añade una intención a esa comunicación. Me dice entonces que es un pronóstico. Observen que cuando el marcador de discurso, cuando el adverbio es un marcador de discurso como seguramente, fácilmente, ciertamente, efectivamente, de hecho, los adjuntos de ese tipo están en el alcance de ST porque modifican toda la oración versus los adjuntos del tipo de este tipo, que en este caso seguramente es un adverbio más puro que modifica solo al verbo y por eso está en el alcance de SV del verbo. Le damos clic, lo copiamos, Minerva motorizada B, ¿verdad? Minerva motorizada B, lo buscamos en el desktop,
y lo copiamos. Interpretación B, correr motor a Minerva, sintagma tiempo o oración ST, y entonces llega seguramente. Observen que el principio de composicionalidad se cumple porque esta estructura sintáctica interna representa la interpretación según la cual seguramente es un adverbio puro o modifica el verbo, una estructura, una interpretación, principio de composicionalidad, y esta es una estructura que representa que seguramente ya no es solo un adverbio, sino que es un marcador de discurso o un conector lógico de una oración con la otra y modifica no solo a la acción y a quién corrió y qué corrió, sino a toda la predicación o a toda la enunciación de que eso ocurrió. De modo que marca una intención mía de yo como enunciante o como emisor. Seguramente Minerva correrá motora, pues ya se convierte en una predicción que hice. Si esa es la interpretación, este adjunto está en el alcance de ST. Si la interpretación es contestar cómo corrió, está en el alcance de SV. Por eso, uno de los requisitos de la sintaxis reduccionista y minimalista en general es tener correlato con la interpretación semántica, con la forma lógica. Ese es el principio de composicionalidad, que como saben es un principio de adecuación descriptiva. Bueno, pues terminamos. No se vayan porque tengo unos consejitos para ustedes. Recuerden revisar todas estas estructuras. Si está matriculado en mi curso, recibirá este documento. Y nos veremos luego. No se vayan, vean la próxima laminilla en la que les digo unos comentarios sencillos. Eso es todo. Si tienes preguntas, me puedes escribir al mensaje directo de Edmodo o de Moodle, según la plataforma que esté usando en el semestre, o a mi correo electrónico institucional hector.aponte2@upr.edu. Si te gustó lo que viste y no estás matriculado en los cursos, puedes matricularte en el curso subgraduado ESPA 3013, Introducción a la Lingüística, Link 6010, Lingüística General, o LIC 6050 Morfosintaxis, los tres de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Adiós.